Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos del Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal, uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Cnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria.
Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua dentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. Los antiguos textos indios mencionan carros bellamente decorados o incluso palacios enteros llamados vimanas que podían despegar y, en cuestión de segundos, volar tan lejos como al espacio. Algunos creen que estos vimanas solo existían en la mitología india, pero también es posible que estuvieran basados en una tecnología real que se ha perdido a lo largo de los siglos. Según los Vedas, textos religiosos antiguos de la India, existía el elefante vimana con varios motores y muchos otros tipos nombrados en honor a animales y aves. Había uno para viajar localmente, uno para visitar diferentes países y otro para ir a la luna y a varios planetas. Podían alcanzar gran velocidad. Un vimana tenía el superpoder de la invisibilidad. Otro tenía forma de esfera y fue construido sobre los vientos producidos por Mercurio. Se decía que este vimana generaba un rayo enorme como el sol y producía un ruido como el trueno de la tormenta. Todos los vimanas eran irrompibles y perfectos para ataques contra los enemigos. Para operar un vimana, tenías que saber muchas cosas, como los pilotos de aviones actuales. En total son 32 secretos, que abarcan la estructura de la aeronave y los secretos del despegue y las maniobras sin estrellarse. También se esperaba que el piloto supiera cómo ser visto y no visto, cómo ocultarse, cómo ser rápido, cómo gestionar contracciones y expansiones y muchos otros trucos.
Para esconder la máquina voladora de los enemigos, se instruía al piloto para que se moviera a la octava capa atmosférica sobre la Tierra y usara el poder de los rayos solares oscuros. Esta instrucción podría sonar un poco extraña, pero había otras, más realistas, que todavía tienen sentido en la aeronáutica moderna. Existen secciones de textos antiguos sobre los vimanas que se centran en detalles como rutas de vuelo, entrenamiento, navegación e incluso ropa adecuada para los pilotos y comida recomendada para vuelos largos. También había muchos detalles técnicos sobre el uso de metales que absorbieran calor y los puntos de fusión. Los defensores de la teoría de que los vimanas eran más que mitos están seguros de que los antiguos indios no entrarían en todos estos detalles solo para contar una historia bonita. Así que los palacios voladores podrían haber sido reales y muy adelantados a su tiempo, al igual que muchos otros grandes inventos indios. De regreso al siglo VI a.C., un médico indio llamado Sushruta básicamente escribió la guía original de medicina y cirugía. Incluso lo llamaron el padre de la cirugía por su trabajo. Sushruta detalló cientos de plantas medicinales y describió procedimientos quirúrgicos complejos. Proporcionó instrucciones para la reconstrucción de narices y trasplantes de piel de una parte del cuerpo a otra. El método original de rinoplastia, que consistía en tomar un trozo de piel de la frente para reconstruir la nariz, todavía se utiliza hoy en día. Pero en aquel entonces tenía un propósito ligeramente diferente al de sorprender a tus seguidores en las redes sociales. Esas operaciones de nariz ayudaban a las personas que perdían su nariz como castigo por delitos o en peleas. Tienes que agradecerle a un antiguo prodigio matemático indio, Aryabhata, por la invención del cero. Puede que no parezca gran cosa, pero sin él no tendríamos sistema binario ni computadoras. Antes del siglo V de la era actual, la gente solo utilizaba algún tipo de signo para indicar nada. La invención facilitó enormemente la suma, la resta y otras operaciones matemáticas. Puedes ver el cero más antiguo que existe tallado en la pared de un templo de Gwalior, India. La civilización del Valle del Indo usaba reglas en el 1500 a.C. e incluso antes. Hechas de marfil, estas reglas fueron encontradas durante excavaciones en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de India. Eran ampliamente utilizadas en la arquitectura con notable precisión. Tenían unidades que correspondían a poco más de 3 centímetros y estaban marcadas con subdivisiones muy precisas. La siguiente invención es más un concepto que un objeto físico. La estandarización consiste en establecer reglas basadas en un grupo de personas, cosas o intereses. Una de sus aplicaciones geniales a las que todos nos hemos acostumbrado son los pesos estandarizados. Ya sea que estés usando libras o kilogramos, necesitas estas medidas universales para el peso, ¿verdad? Por esto, debemos un gran agradecimiento a los comerciantes de la civilización del Valle del Indo que vivieron hace unos 4000 años. Medían todo, desde granos de alimentos hasta lujosos bienes utilizando estos pesos estandarizados. Y sus pesos funcionaban con sistemas matemáticos decimales y binarios. No contaban con equipos de alta tecnología, pero lograban una precisión notable utilizando cálculos complejos e incluso arena. Su arte de estandarización llegó a Persia y Asia Central, y se convirtió en el estándar global para la medición de pesos. Si el yoga es tu ejercicio preferido, definitivamente tienes una razón personal para apreciar a los antiguos genios indios. Hace más de 5000 años, durante el dominio de la civilización del Indo-Sarasvati en el norte de la India, el yoga se mencionó por primera vez en los Vedas. El yoga fue refinado y moldeado a lo largo de los siglos hasta convertirse en una enseñanza gigantesca con más de 200 escritos sagrados dedicados a este camino para obtener la iluminación. Al comienzo de la era actual, el yoga tomó una nueva dirección gracias a un escritor hindú, Patanjali, que estableció un sistema de yoga en su texto, los Yoga Sutras. Se convirtió en un método de rejuvenecimiento total del cuerpo, una práctica que prolonga la vida con posturas que aún se realizan en el tapete hoy en día. El yoga llegó al mundo occidental recién en el siglo XIX y se popularizó rápidamente. El ajedrez, el juego favorito de los intelectuales de todos los tiempos, también es una invención india. Su antecesor se llamaba Chaturanga y era un juego de estrategia de tablero que comenzó a ganar popularidad alrededor de 3000 años antes de la era actual. Esta versión india temprana del ajedrez se jugaba con 4 personas, no 2, y tenía 64 casillas. Cada jugador tenía 8 piezas, que iban desde peones hasta reyes, alfiles y caballos. Y no había un dado estándar de 6 caras.
Utilizaban uno oblongo. Los jugadores que competían eran en realidad aliados y formaban 2 equipos según la dirección en la que se sentaban. El ajedrez que conocemos y amamos hoy en día fue mencionado por primera vez en la literatura antigua india en una leyenda. Decía que la esposa de un villano llamado Ravana lo había inventado para divertirlo. La palabra shampoo proviene del término hindi que significa calmar o amasar. La sustancia fue inventada en India en 1762 y se utilizaba originalmente para masajes en la cabeza, de ahí el nombre. El primer shampoo estaba compuesto por aceites y hierbas naturales. Los comerciantes británicos se enamoraron de la idea y la llevaron a Inglaterra. Pasaron años para que el aceite de masaje para la cabeza original evolucionara hasta convertirse en el shampoo tal como lo conocemos hoy en día, pero sigue siendo un invento indio. A diferencia de los antiguos griegos, que vestían pieles de animales, los indios comenzaron a cultivar algodón en los siglos V y IV antes de la era actual. Utilizaban hilos de algodón para producir telas que pronto se convirtieron en un gran éxito en el Mediterráneo y más allá. El yute y la lana también tienen sus orígenes en India. El cachemir, la más fina y exclusiva variedad de lana, en realidad proviene de la región de Cachemira en India. Los botones que están orgullosamente en tu cardigan de cachemir también tienen orígenes antiguos en India. Hace unos 5.000 años, la civilización del Valle del Indo comenzó a cortar caparazones marinos en formas geométricas con pequeños agujeros. Al principio solo eran decoraciones, pero luego la gente empezó a usarlos para abrochar la ropa. Cuando piensas en los pioneros de la comunicación por radio, el nombre de Marconi suele robarse la atención. Recibió un premio Nobel de Física en 1909 por su trabajo innovador. Pero hay un héroe no reconocido en el ámbito de las ondas de radio, y su nombre es Sir Jagdish Chandra Bose. Él reveló secretos sobre las ondas de comunicación por radio allá por 1895. Lanzó una onda electromagnética a través de 23 metros en el ayuntamiento de Calcuta. Logró que atravesara paredes, que hiciera sonar una campana e incluso que detonara pólvora. Marconi se inspiró en la obra de Bose, usando su invención, el cohesor de mercurio, como base para su propio radio bidireccional. Bose no patentó su genial creación, por lo que solo recibió reconocimiento un siglo más tarde. Tartesos, una sociedad altamente desarrollada y misteriosa que alguna vez floreció y luego, sin previo aviso, desapareció repentinamente. Por otra parte, antes de que se extinguieran por completo, realizaron algunos rituales extraños como si intentaran salvarse de algo. Pero, ¿qué le sucedió a estas personas? Tratemos de averiguarlo. Vamos al sureste de España, hace unos 2500 años. Una vez hubo aquí una hermosa ciudad, el centro de comercio de Tartesos. Imagina el templo en medio de una ciudad desierta, un edificio monumental de 2 pisos que quita el aliento. Hay un intenso olor a carne frita en el aire y el humo de su fritura se eleva alto hacia el cielo, cubriendo los patrones del santuario. El sol ya se ha puesto y es hora de prepararse para el ritual. Entramos al antiguo salón monumental. Dentro, cientos de personas se congregan alrededor de una larga mesa de madera adornada con cerámicas delicadas y cuencos de bronce. Allí comen y beben. Estas personas se divierten mucho más que los animales que están fuera del edificio. Estos animales están siendo preparados para el ritual. Caballos, vacas, cerdos, burros, incluso perros. Todos ellos fueron traídos aquí para aplacar a las deidades. Y lo que sucede después del ritual es aún más extraño. Al final de la ceremonia, la gente toma antorchas y prende fuego a todo el edificio. Todo se convierte en cenizas y carbones, y cuando las últimas brasas se apagan, toman palas y comienzan a enterrar este lugar. Les lleva al menos varios días enterrar el antiguo santuario bajo montones de tierra. Trabajan incansablemente. En algunos lugares el grosor de las capas de barro y arcilla alcanza casi los 5 metros. Y luego estas personas, los últimos tartesios conocidos, abandonan este lugar y desaparecen de nuestro mundo para siempre. ¿Pero qué acaba de suceder? ¿Por qué hicieron todo esto? Comencemos desde el principio. Tartesos fue mencionado por primera vez en textos griegos y romanos hace miles de años, pero durante mucho tiempo no teníamos idea de qué era realmente.
Todas las descripciones eran contradictorias y confusas. Algunos arqueólogos pensaban que Tartessos era una especie de puerto marítimo, otros creían que era un río o un embalse. Incluso llegaron a decir que este lugar podría estar conectado con la mística Atlántida. Como no había nada que respaldara esta idea, la comunidad científica rápidamente la descartó, pero hoy conocemos buena parte de la verdad. Tartessos fue una antigua civilización ubicada en la península ibérica, en una de las islas más al sur de Europa. Floreció del siglo IX al V a.C. y luego hace 2500 años desapareció repentinamente. Eran bastante ricos. La isla tenía reservas abundantes de metal, por lo que su economía prosperaba. Se extraía plata, cobre, plomo y otras cosas valiosas de las montañas de Sierra Morena. Casi todos los lugareños se dedicaban al comercio. Para ellos era algo habitual. ¿No es extraño que haya quedado tan poca información sobre ellos? Y no muchos monumentos de su cultura han sobrevivido hasta hoy. En total, en toda España, los científicos lograron recopilar alrededor de 20 hallazgos arqueológicos relacionados con Tartessos. 3 de ellos fueron excavados en el Valle de Guadiana, Cancho Roano, Casas del Turuñuelo y La Mata. Comencemos con el primero. Cancho Roano fue descubierto en 1978. Este hallazgo fue una de las piezas más significativas del rompecabezas. Es una de las estructuras más bellamente conservadas de la civilización tartesia. No solo las paredes han sobrevivido hasta hoy, sino también el altar, el foso e incluso varios artefactos, por ejemplo, algunas joyas y copas de vino. Era un edificio cuadrado rodeado por un profundo foso lleno de agua, y para ser honestos, todavía no conocemos su propósito exacto, solo suponemos que podría ser un templo antiguo, ya que se realizaban algunos rituales allí. Por ejemplo, prendían fuego al templo y lo cubrían con gruesas capas de arena y arcilla. Incluso dejaron algunos artefactos valiosos dentro, como herramientas y joyas de oro. Pasemos al siguiente. Casas del Turuñuelo es uno de los edificios mejor conservados de todo el Mediterráneo occidental. Lo descubrimos hace solo unos pocos años, en 2015, y aún no ha sido estudiado detalladamente. Pero ya sabemos que este lugar es bastante extraño. Casas del Turuñuelo era un edificio muy rico. No era solo una especie de campamento temporal, era un lugar de arquitectura monumental e impresionante. Escaleras enormes, techos abovedados, materiales lujosos traídos de todo el Mediterráneo y las últimas tecnologías de construcción. Se suponía que era un lugar de poder, tal vez incluso algo parecido a un palacio. También se convirtió en el sitio de los rituales. No está claro si los lugareños pretendían destruir este hermoso lugar desde el principio, pero aquí fue donde realizaron el ritual más grande de la zona. Este ritual involucró a más de 50 animales, incluyendo a los más valiosos, los caballos, que además eran su único medio de transporte. El hecho de que estas personas se desprendieran de sus caballos podría indicar que tenían la intención de permanecer aquí por algún tiempo. Tal vez esperaban apaciguar a las deidades y asentarse en las tierras locales. El ritual se llevó a cabo exactamente como lo habían planeado, y al igual que Cancho Roano, este lugar también fue incendiado. Cuando el ritual terminó, los lugareños enterraron todo y se marcharon y desaparecieron en el terreno de la península ibérica. Ahora es un lugar abandonado y tranquilo, al igual que Cancho Roano ha permanecido intacto más de 2000 años. El último hallazgo es La Mata, que fue descubierto mucho antes que los otros dos, allá por 1930. La semejanza entre todos ellos es sorprendente. La Mata tuvo el mismo destino, fue quemado y olvidado durante siglos. Todo esto es muy extraño y misterioso. Tal parece que los lugareños huían de algo. Quizás sucedió algo que los llevó a comenzar a construir estos salones de banquetes y organizar rituales a gran escala. Pensaron que sus deidades se habían alejado de ellos e intentaron apaciguarlas, pero lamentablemente no funcionó. Como resultado, se vieron obligados a abandonar sus templos y pronto desaparecieron por completo. Y por cierto, ¿por qué desaparecieron?
Bueno, este es otro misterio de esta civilización. Una de las preguntas más importantes es, ¿sabían que iban a desaparecer o fue algo inesperado? ¿Sufrieron algún tipo de catástrofe repentina de la que intentaban escapar? Los científicos tenían varias teorías al respecto. La primera teoría sugiere que podrían haber ocurrido varios terremotos importantes y los subsiguientes tsunamis en esta región. Estos desastres naturales destruyeron los asentamientos locales y desmoralizaron a los sobrevivientes. Quizás buscaban algún tipo de salvación. Otra teoría es que hubo algunos problemas con el comercio. Dado que eran ricos en metal y vivían de su economía, cualquier inconveniente podría llevar a grandes problemas. Si tuvieran algún tipo de crisis minera, entonces las relaciones entre los diferentes pueblos podrían empeorar y sin comercio la vida se volvería muy complicada. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. La teoría más reciente indica que alrededor del siglo VI a.C., un tsunami de gran escala golpeó el puerto. Esto dañó gravemente la economía, lo que empeoró la relación entre Tartessos y sus vecinos. De cualquier manera, por ahora esto es solo especulación. Este lugar es como un sueño hecho realidad para los arqueólogos. Almacena una enorme cantidad de información y secretos que aún tenemos que descifrar. Los tartesios no tenían idea de que, al enterrar sus artefactos, estaban haciéndonos un verdadero regalo a los humanos del futuro. Y mientras los científicos continúan estudiándolos, podemos observar lo que ya han descubierto. Los amantes de la historia encontrarán herramientas tartesias, figurillas de caballos y marfil decorados en el Museo Arqueológico de Badajoz. Esperamos que en el futuro los científicos aprendan más cosas interesantes sobre esta civilización y así podremos descubrir qué fue lo que les sucedió. Túneles, metro, sistemas subterráneos e incluso pasadizos secretos a las casas de los ricos y famosos. ¿Por qué más necesitamos túneles?, te preguntarás. Para escondernos. Muchas ciudades cuentan con túneles subterráneos e incluso con dobles subterráneos. Ahora, aclaremos algo. Esos pasajes normalmente no están conectados, contrario al rumor popular que afirma que era posible ir desde Escocia hasta Turquía a través de pasadizos subterráneos que fueron construidos hace unos 5.000 años. Quiero decir, suena como una locura incluso hoy en día, así que imagina construirlo en aquel entonces. Estos túneles tienen un nombre oficial, Erstall, y lo más probable es que hayan sido construidos en la Edad Media. Sin embargo, aún no tenemos la información exacta sobre la fecha. La mayor concentración de estos se encuentra en Baviera, Alemania, pero también hay muchos de ellos en Gran Bretaña y Francia. Los túneles Erstall, un tipo único de pasaje subterráneo encontrado a nivel mundial, se caracterizan por sus estrechos corredores de forma ovalada y angostos puntos de estrangulamiento conocidos como schluffs o escapes. A pesar de las especulaciones, su propósito sigue siendo un misterio. Sin embargo, algunos de estos tienen chimeneas e incluso ventilaciones, lo que podría significar que eran utilizados principalmente como refugio. Datando de la Edad Media, posiblemente tan temprano como el siglo XII, los túneles Erstall carecen de señales arqueológicas y registros históricos, por lo que no es sorprendente que existan muchos rumores sobre su uso. Algunos científicos están seguros de que eran espacios de almacenamiento, aunque su estrechez hace que esto sea poco práctico. Otra idea es que proporcionaban escondites para los agricultores durante las incursiones tribales. Sin embargo, su único punto de entrada aún genera dudas sobre su efectividad para evadir amenazas. Ahora bien, si te sientes como Indiana Jones y quieres aventurarte en esos túneles, estás de suerte. Algunas estructuras, como el Erstall-Ratkoblücken en Austria, reciben a visitantes ansiosos por explorar estas enigmáticas construcciones. Sin embargo, la mayoría de ellas están cerradas al ojo público. Los orígenes de los túneles Erstall siguen siendo en gran medida desconocidos, al igual que sus funciones reales. Y si piensas que, ¡hey!, estamos en el siglo XXI, podemos estudiar prácticamente todo, pues te equivocas. Lo que dificulta el estudio de estos sitios son sus estrechos confines. Los métodos de topografía tradicionales a menudo resultan inadecuados en espacios como estos. Para abordar este problema, los científicos utilizan un dispositivo portátil que integra una cámara RGB, un giroscopio y sensores de profundidad de alta resolución, lo que les permite capturar detalles intrincados de los túneles.
También emplean técnicas modernas como la topografía 3D con la esperanza de descubrir los verdaderos orígenes y propósitos de estas construcciones. Una hipótesis incluso sugiere que podrían haber sido viviendas mal concebidas, abandonadas cuando sus deficiencias se hicieron evidentes. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta idea. Otras teorías sugieren que sirvieron para propósitos espirituales, mientras que la idea más intrigante, por decirlo de alguna forma, especula que esos túneles podrían ser vestigios de civilizaciones extraterrestres. Los expertos creen que pudieron haber sido utilizados para asuntos prácticos como graneros o escondites de saqueadores. Como no tenemos información exacta sobre quiénes y cuándo los construyeron, podría haber sido prácticamente cualquiera, hasta un perezoso. Y no estoy loca, los perezosos pueden construir túneles gigantes. Mira esto. En 2009, un agricultor en el sur de Brasil conducía su tractor por un campo de maíz cuando de repente se hundió en el suelo. Descubrió rápidamente que había perforado la parte superior de un túnel subterráneo. Cuando los investigadores fueron a indagar, encontraron un túnel de alrededor de 2 metros de altura y los mismos 2 metros de ancho, el cual se extendía aproximadamente 15 metros de largo, justo debajo de la casa del agricultor. Al mirar más de cerca, vieron profundas marcas de garras en las paredes. Esa fue la prueba de que el túnel no había sido hecho por humanos. Entonces, lo que el granjero desenterró fue un paleotúnel de megafauna, un túnel prehistórico excavado por criaturas antiguas, como los perezosos gigantes terrestres o armadillos gigantes de hace más de 10.000 años. Sé que es difícil imaginar esas bestias, pero déjame ayudarte. Imagina un hámster. Ahora, agrándalo al tamaño de un elefante. Ah, no olvides, este hámster de 4 metros de altura también podría caminar en 2 patas. Durante su época, entre hace 15 millones y 10.000 años, muchas especies de perezosos y armadillos gigantes vagaban por América, y algunos incluso excavaban túneles similares. Hoy en día, muchos de estos pasajes están llenos de sedimentos, aunque algunos permanecen despejados, similar al descubierto por el granjero. Este hallazgo de 2009 despertó un interés significativo, lo que llevó al descubrimiento de más de 1.500 paleotúneles en el sur de Brasil. Esto la convirtió en la zona de mayor concentración de estos sitios en el mundo, pero nadie sabe exactamente por qué hay tantos allí. Aunque algunos paleotúneles existen en toda Sudamérica, no se ha encontrado ninguno en Norteamérica, lo cual es raro, dado que esos enormes perezosos recorrían todo el continente. El propósito exacto de estos grandes túneles sigue siendo un misterio, pero los científicos creen que podrían haber servido como espacios de crianza, para la regulación de la temperatura o como áreas de hibernación. Es probable que hayan sido desarrollados a lo largo de siglos conforme sucesivas generaciones de perezosos y armadillos los expandieron. Ahora, echemos un vistazo a los fugus. No son la fatal delicadeza japonesa y tampoco una ciudad de Nueva Guinea. Para verlos, tenemos que viajar al Reino Unido. Así que los fugus también son estructuras subterráneas, pero no se parecen exactamente a túneles. Son de piedra seca. Parecen como si una cueva hubiera sido decorada con piedras desde el interior. Hasta ahora, solo se han encontrado alrededor de 15, y la mayoría se ubica en Cornwall. Según estimaciones, esos túneles fueron construidos hace unos 2.400 años y todavía están en perfectas condiciones, lo cual es verdaderamente fascinante. Quiero decir, en aquellos tiempos, las personas no contaban con maquinaria avanzada y sus estructuras aún perduran. Y si te atreves a comprar un apartamento hoy, bueno, es probable que no estés muy contento con la calidad. Volviendo a nuestros fugus, no hay nada extraordinario en su supuesto propósito. Podrían haber sido usados con fines espirituales, como refugio o para almacenar alimentos. Sin embargo, la última aplicación es un poco extraña. Supongo que no es un secreto para nadie que Inglaterra es famosa por su excesiva humedad, y si quieres almacenar tus alimentos adecuadamente, debes evitarla a toda costa. De lo contrario, di bienvenido al moho y a los hongos. Sin embargo, las personas de la antigüedad no eran para nada atolondradas. De lo contrario, no habrían sobrevivido y tú y yo no estaríamos aquí hoy. Así que es posible que hayan adaptado esos fugus para almacenar solo algunos productos, aquellos que ya tenían moho natural, lo que ayudaría en la conservación de alimentos perecederos, como leche, mantequilla y queso. Pero bueno, esas son solo especulaciones.
La verdadera razón por la que fueron construidos sigue siendo desconocida. Lo que hace únicos a los Fugus es que son túneles que fueron construidos intencionalmente, no solo minas excavadas como las de Gales. Fueron elaboradas al cavar trincheras profundas, forrándolas con losas de piedra, cubriéndolas con losas de techo y luego rellenándolas, lo cual requería un tiempo y un esfuerzo considerables. Aún así, por más difíciles que hayan sido de construir, las ciudades alrededor del mundo a menudo están edificadas sobre elaborados sistemas de túneles, cada uno único en su ubicación. Por ejemplo, París es famosa por sus extensas canteras subterráneas, que fueron abandonadas hace años, pero que aún representan un riesgo de colapso en ciertas áreas superiores. Londres cuenta con una de las redes de túneles más grandes del mundo, entre los cuales se incluyen muchos que fueron creados específicamente para propósitos militares. En la ciudad de Nueva York hay rumores sobre túneles secretos, mientras que Los Ángeles tiene antiguos túneles de la era de la prohibición utilizados por los bares clandestinos. Muchas otras urbes también tienen su parte de túneles enigmáticos, y sorprendentemente, Florida no es una excepción. Sucedió en el año 2011, en Ybor City. Cerca de una antigua oficina de correos, una inundación dejó al descubierto algo extraño: una sección de una estructura desconocida. En aquel momento, la gente no prestó mucha atención a eso, por lo que pasaron otros 7 años antes de que se descubriera algo realmente fascinante. Este barrio histórico fue fundado en la década de 1880, pero permaneció desconocido hasta 2018, cuando se descubrió que también tenía una red de túneles ocultos. Solo lo supimos debido a trabajos de renovación. El propósito exacto, por supuesto, es desconocido. Pero la mayoría de los científicos están bastante seguros de que servían para conectar los primeros lugares de juego y el puerto de Tampa. Descubrir cuán extensa es la red de túneles es complicado. En 2018, una casa histórica en Seminole Heights reveló puertas cerradas que conducían a túneles de la década de 1920. Un habitante local incluso afirmó haber recorrido un túnel durante 20 minutos. Los rumores sugieren que algunos túneles se conectan al río Hillsborough y a Ybor City. La investigación está en curso, pero aún no ha surgido nueva información. Los científicos hacen descubrimientos que cambian el mundo, pero aún así los misterios abundan por doquier. Aquí te presentamos 10 hechos desconcertantes para la ciencia. Imagínate que oyes un zumbido constante de baja frecuencia y nadie puede rastrear su origen. Aproximadamente el 4% de la población del planeta oye el zumbido. Se trata de un fenómeno mundial, es decir, lo oye gente de todas las regiones, por lo que el nombre varía de zumbido de Taos a zumbido de Auckland, según la zona donde se genere. El sonido está justo en el umbral de la audición humana, se oye menos cuando está al aire libre y se hace más fuerte en el interior, sobre todo por la noche. Lo que es aún más aterrador es que no se puede dejar de oír una vez que se ha escuchado. Algunos dicen que empezó en Londres en la época de Charles Dickens, quien escribió Cuento de Navidad, y que el sonido de baja frecuencia procede en realidad del zumbido de los insectos, ¿o no? Los primeros casos se registraron en Bristol, Reino Unido, a mediados de la década del 70. Los científicos tienen varias teorías sobre el origen del zumbido y por qué solo algunas personas pueden oírlo. Sin embargo, no tienen una respuesta clara. Podría producirse cuando las olas del mar se desplazan por el fondo oceánico o golpean contra las plataformas continentales, o podría ocurrir por erupciones volcánicas y terremotos. ¿Y qué de las señales de radio de frecuencia ultra baja utilizadas para comunicarse con submarinos o incluso de la tecnología 5G? Upsweep es otro tipo de sonido no identificado. Se descubrió en 1991 en el Océano Pacífico y está potente como para ser registrado en todo el mar. Los científicos creen que podría estar relacionado con la actividad volcánica submarina. Curiosamente, el volumen del sonido ha ido disminuyendo en comparación con el nivel que tenía cuando se descubrió. Sin embargo, aún puede detectarse. Además, es estacional. Alcanza su mayor intensidad en primavera y otoño. ¿Estará relacionado con los cambios de estaciones? Nadie lo sabe con certeza. El siguiente misterio es un monumento en forma de cono hallado en el mar de Galilea, en Israel.
Fue descubierto accidentalmente mediante un escáner sonar en 2003, pero los hallazgos no se publicaron hasta 2013. La estructura pesa 60.000 toneladas y en su momento quedó sumergido por la crecida de las aguas. Los arqueólogos dicen que es enigmático porque no pueden averiguar de dónde procede, no saben a qué está conectado ni cuál es su función. Así que este monumento tan enorme como extraño sigue siendo un misterio. Trasladémonos a Göbekli Tepe, Turquía. Este lugar, también llamado Colina del Ombligo, te ofrece uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. ¿Por qué es importante? Bueno, tiene unas enormes piedras talladas de unos 11.000 años de antigüedad. Para ponerlo en perspectiva, son 6.000 años más antiguas que Stonehenge. Estas rocas se colocaron antes de empezar a cultivar o a fabricar herramientas de metal o cerámica. Así pues, la existencia de este lugar va en contra de la cronología que conocemos, según la cual primero se cultivaba y luego se construía. Al parecer no fue así. En cualquier caso, una buena pregunta es, ¿cuál era el propósito de este sitio? ¿Fue construido para adorar a algunos espíritus? En efecto, los arqueólogos creen que podría ser el templo más antiguo del mundo. Paludictyon nodosum, sí, ya sé que suena a fórmula química, es un fósil viviente hallado en las profundidades del fondo oceánico. Aunque no lo creas, estas madrigueras hexagonales fueron hechas por un animal, en concreto el Paludictyon nodosum. Sin embargo, los científicos no han podido encontrar al artista. Ahora, ¿qué quiero decir con fósil viviente? Bueno, aunque hasta ahora nadie lo vio, el Paludictyon nodosum es la criatura que produce una madriguera casi idéntica a los fósiles de Paludictyon. ¿Tendrá el aspecto de un gusano? Los científicos no lo saben. Algo está claro, no se trata de una estructura formada al azar por las fuerzas geológicas. Hablando de fósiles, echa un vistazo a este gigante. Su nombre informal es Goxelus. Fue descubierto en 2011 por un paleontólogo aficionado. Los paleontólogos estudian la historia de la vida en la Tierra analizando los registros fósiles. Volvamos a Goxelus. Mide casi 2 metros de largo y 3 metros de alto si se coloca en posición vertical. Este fósil tiene 450 millones de años y procede de la época en que Cincinnati estaba bajo el agua. Podría ser una estera de algas fosilizada, pero los paleontólogos tienen opiniones diferentes. Este enorme túnel fue hallado en Sudamérica. Tiene entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad. Al principio, los investigadores descubrieron un par de madrigueras colosales. Eran gigantescas y estaban perfectamente construidas. Los geólogos quedaron asombrados ya que nunca antes habían visto estructuras semejantes y no se conoce ningún proceso geológico que explique su formación. Los investigadores han sabido que las madrigueras desde la década de 1930, pero entonces creían que estos túneles eran solo algún tipo de construcción arqueológica, hasta que descubrieron enormes marcas de garras en las paredes y el techo. Concluyeron que alguna especie extinta podría haber dejado estas marcas. Algunos piensan que se trata de las madrigueras de perezosos terrestres y armadillos gigantes. Esta estructura es la mayor madriguera conocida del Paleolítico en el Amazonas. Sin embargo, los expertos tienen muchas preguntas. ¿Cómo es posible que una estructura así haya podido formarse de manera natural? Un investigador descubrió entonces otra extraña cueva que se encontraba a cientos de kilómetros del enorme túnel. En conclusión, hasta el momento se han encontrado en Brasil más de 1.500 madrigueras del Paleolítico. Lo más interesante es que algunas de estas cuevas están conectadas a túneles que a su vez conducen a cámaras. Continuaré con un fenómeno natural. Y si te dijera que todos los años, sobre todo en octubre, aparecen bolas de fuego en el río Mekong, situado en Tailandia. Según las leyendas, las bolas de fuego naga están llamando a Buda para que regrese a la tierra, y las serpientes de río son las que hacen estas llamadas. Es un mito, pero ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Está relacionado con un gas inflamable? Aún no hay respuestas claras. Estas bolas de fuego parecen surgir del agua. Pueden alcanzar una altura de casi 300 metros. Son como fuegos artificiales, pero desaparecen rápidamente. Suelen brillar con un color rojizo o anaranjado. También mencionaré algunas leyendas porque son apasionantes y sería una pena no incluir la de la ciudad perdida de la Atlántida. Como ya sabrás, la leyenda dice que la Atlántida se sumergió en el océano hace unos 11.000 años.
Desde entonces, no solo los científicos, sino también los cazadores de tesoros y los filósofos han estado buscando ese mundo perdido. ¿Podría el camino de Bimini ser un rastro? En 1968, un buzo encontró unas extrañas piedras frente a la costa de la isla de Bimini, en las Bahamas, que parecen manipuladas por los humanos. Es como si estuvieran espaciadas uniformemente y colocadas en una fila ordenada. Esto desconcertó a los científicos, pero no por mucho tiempo. El análisis de datación por carbono de los bloques reveló que esta especie de carretera natural fue creada por las fuerzas geológicas. No había marcas de herramientas ni señales que indicaran que los bloques habían sido apilados. La investigación continúa, pero los científicos creen que los bloques fueron formados por la erosión. Bueno, supongo que el momento de la Atlántida aún no ha llegado. Imagínate esto: estás paseando por la playa y ves pasar decenas de pulpos. En 2017, un grupo de personas vio en Gales exactamente esto. ¿Por qué salieron estas criaturas del océano? Nadie sabe la respuesta. El grupo informó que habían visto entre 20 y 30 pulpos arrastrándose por la arena. Buscaron señales de lesiones, pero no encontraron nada. Contaron que además devolvieron los animales al océano. Curiosamente, estas criaturas seguían arrastrándose hasta la orilla cuando la gente dormía. Los expertos dicen que, sin realizar un examen físico, es difícil estar seguros de cuál es la razón que empujó a los animales a la playa. Y mientras tanto, continúan las especulaciones. ¿Podría ser el hacinamiento? Además, los pulpos estaban bien armados. Un estudio señala que cuanto más cazan los pescadores a los grandes animales que se alimentan de pulpos, más crece la población de pulpos. Quizá por eso estas criaturas tienen que ir más lejos para encontrar comida o refugio, pero sin una investigación adecuada solo hay teorías. También hay mucho que no sabemos sobre el espacio. Por eso he aquí un dato extra sobre la amarillenta fuente de vida del sistema solar. Los científicos han descubierto un nuevo tipo de ondas en el interior del Sol que se mueven en dirección opuesta a su rotación. Además, se mueven súper rápido, tan rápido que escapa a nuestra comprensión. Los investigadores tienen diferentes teorías sobre su origen. Si lo descubren, podrían conocer mejor los procesos que tienen lugar en el interior del Sol. Y sí, los pulpos iban bien armados, ja ja ja. Es de noche y estás a punto de entrar en la última morada del faraón Tutankamón. No llevas una antorcha, pero al menos has venido con una linterna. Bajas varios escalones y observas las paredes repletas de jeroglíficos. Hay un escrito que parece un conjuro. Quien se lleve algo de este lugar estará condenado de por vida. Aunque no te lo tomes muy en serio, un escalofrío recorre tu cuerpo. Encuentras una enorme puerta de piedra. ¿Será una trampa? Consigues abrirla, pero no. Solo es una cámara vacía. Miras el mapa y parece que vas en la dirección correcta. Al cabo de unas horas, te das cuenta de que estás atrapado en un laberinto. Intentas volver sobre tus pasos, pero ya no encuentras la puerta por la que has venido. Ya está, piensas para tus adentros. Has caído en la trampa del faraón. Y lo peor es que no tienes nada para comer. Ok, todos hemos visto películas de Hollywood en las que el protagonista explora ruinas antiguas y se enfrenta a trampas muy peligrosas, ¿verdad? Nos han contado que la realeza egipcia protegía sus últimos lugares de descanso con escorpiones y serpientes venenosas, puertas que te atrapan de por vida y gigantescas rocas rodantes que aplastan a cualquiera que se cruce en su camino. La cuestión es, ¿existieron estas trampas en realidad? Bueno, lamento ser yo quien te lo diga, pero todo esto es ficción. Semejante tecnología era demasiado compleja para las civilizaciones antiguas. Eso no quiere decir, sin embargo, que no hubiera trampas en absoluto. Los egipcios y los mayas, por ejemplo, son famosos por haber construido monumentos enteros dedicados a los difuntos. Estas estructuras reflejaban la posición que ocupaba esa persona en la sociedad. Así, para quienes eran realmente importantes, los VIP de su época, se construían enormes monumentos que preservaban su cuerpo durante toda la eternidad. Algunas de estas civilizaciones creían que la vida continuaba en el más allá. Por ese motivo, se enterraba a las personas junto con muchas de las pertenencias que había tenido durante su vida. Si era alguien de mucho dinero y poder, entonces su tumba estaba llena de riquezas y oro. Ahora, imagina que vives en el antiguo Egipto. Sabes exactamente dónde se encuentra la tumba del faraón y has escuchado rumores sobre la cantidad de riquezas que se llevó con él a su última morada. Toda una tentación, ¿no es así? Estamos hablando de grandes habitaciones llenas del suelo al techo de artefactos dorados, joyas e incluso dinero. ¿Quién podría resistirse a husmear allí?
Como no había guardias que custodiaran la entrada de las tumbas, los egipcios debieron ser creativos para proteger sus riquezas. Estas antiguas civilizaciones inventaron algunas trampas que eran bastante efectivas. Una muy común consistía en construir habitaciones vacías dentro del monumento para confundir a los ladrones. Veamos como ejemplo la última morada de Amenhotep III. Fue construida en la ciudad de Luxor, en un lugar también conocido como el Valle Occidental de los Reyes. 2 ingenieros franceses descubrieron la tumba entre 1905 y 1914. La estructura es enorme y tiene más de 10 cámaras, conectadas por largos pasillos y empinadas escaleras. La cámara del rey es la más oculta. Y si un intruso pretende encontrarla, pues antes tendrá que entrar a un montón de salas vacías. Otros faraones trataron de proteger sus riquezas colocando dentro de sus tumbas falsos suelos que ocultaban fosas de hasta 6 metros de profundidad. De este modo, un visitante desprevenido e indeseado podría terminar dentro de un profundo agujero. Además de estos suelos, los faraones mandaban a construir pasillos laberínticos y muros falsos. Gracias a estas trampas, los ladrones podían demorarse horas en encontrar la verdadera cámara del faraón. En cuanto a las fosas con serpientes venenosas, si había algún reptil en el interior de estos monumentos, probablemente haya entrado por su cuenta. Y lo más probable es que no permaneciera allí mucho tiempo. No hay forma de que las serpientes sobrevivan años y años sin comida dentro de estas fosas. Así que sí, solo es otra ficción de Hollywood. Y si estas trampas te parecen aburridas, los arqueólogos encontraron algo muy interesante en la última morada de la Reina Roja de Palenque, en México. Palenque fue una de las ciudades mayas más poderosas del México precolombino, y se creía que la Reina Roja era la abuela del último rey maya, sin duda una persona de gran importancia para el imperio. En su honor, se construyó un enorme monumento para guardar su cuerpo tras su muerte. El descubrimiento de la tumba en sí ya fue emocionante. Los arqueólogos lo encontraron al excavar en el lugar en 1994. Lo primero que vieron fue una habitación con una puerta oculta. Cuando la abrieron, descubrieron un largo pasillo. Finalmente, al final de este pasillo estaba la cámara de la reina. El equipo de arqueólogos estaba más que emocionado al desenterrar esta cámara con la momia de la propia reina aún en su interior. Estaba acompañada de perlas, joyas y costosas piedras. Pero a medida que el equipo exploraba los restos, se topó con algo bastante extraño. La habitación estaba llena de un polvo rojo. Los investigadores sabían que el color rojo era importante para el pueblo maya. Muchas de sus ropas y sus edificios estaban decorados con este tono, pero no entendían por qué la reina estaba enterrada con esta sustancia roja desconocida. Después de llevarse una muestra para analizarla, descubrieron que el polvo rojo era cinabrio, un mineral muy peligroso. Este polvo, cuando se inhala, puede causar graves daños a la salud. El equipo llegó a la conclusión de que solo podía tratarse de una trampa para quien intentara llevarse las riquezas de la reina. Bueno, puede que los polvos peligrosos hayan sido las trampas más letales que hemos visto hasta ahora, pero quizá la forma más barata de mantener alejados a los visitantes indeseados era esparcir hechizos escritos por toda la tumba. Tal vez hoy en día nos causen gracia, pero en aquella época eran más o menos eficaces. Por lo general, los hechizos le aseguraban a quien se llevara algo del lugar que correría una suerte trágica. Algunos conjuros profetizaban que los ladrones perderían sus casas en grandes incendios o en terribles inundaciones. Otros maldecían a los intrusos con problemas de salud incurables y terroríficos. Pero, por desgracia, nada detenía a los saqueadores de tumbas. Algunos aseguraban que estos hechizos tenían un efecto real. Un caso famoso fue el del egiptólogo británico Howard Carter, responsable de desenterrar el lugar de descanso del faraón Tutankamón en la década de 1920. Luego de meses de excavaciones infructuosas, Carter descubrió la existencia de la tumba por casualidad. Encontró la entrada a una escalera justo debajo del suelo donde había estado trabajando todos esos meses. Con la ayuda de un equipo, despejó los montones de arena que bloqueaban la escalera y descubrió una puerta. La puerta tenía tallados varios símbolos reales y Carter supo de inmediato que alguien muy importante estaba enterrado allí. Y de hecho, acertó. Con un cincel hizo un agujero en la esquina superior izquierda de la puerta e iluminó el interior con la ayuda de una vela. No podía creer lo que estaba viendo, el reflejo de varios objetos dorados y joyas que se agolpaban en la cámara ante él. Carter acababa de descubrir la última morada de Tutankamón, escondida durante casi 3000 años. Pero la historia no terminó aquí. Este descubrimiento vino acompañado de una serie de desafortunados acontecimientos que llevaron a muchos a pensar que los hechizos del faraón habían surtido efecto. El propio Carter falleció misteriosamente pocos años después, y algunos de sus ayudantes perdieron sus casas en inundaciones, tal como amenazaban los conjuros. Hay quienes dicen que se trata solo de una coincidencia,
ya que no hay pruebas reales de que estas cosas estén conectadas. Bueno, ¿qué opinas? ¿Piensas que los hechizos del faraón son verdaderos? Los misterios sin respuesta que rodean a las civilizaciones antiguas han sido una fuente de inspiración para muchos conspiracionistas. De hecho, algunos de estos misterios son tan interesantes que muchos de nosotros ya los creemos o nos gustaría hacerlo. Aunque una cosa es segura, ninguna de esas miles de teorías conspirativas ha sido, ¿cómo se dice? Clasificada. ¿O sí? Todos somos conscientes de que la CIA ha hecho algunas cosas cuestionables a lo largo de la historia en aras de la seguridad nacional, pero no se puede esperar que un libro sea a la vez una amenaza nacional e internacional. La CIA ha desclasificado recientemente partes de un libro que habla de antiguas civilizaciones perdidas y de los acontecimientos catastróficos que la hicieron desaparecer hace miles de años. Este misterioso libro fue escrito en 1963 por un tipo llamado Chan Thomas e iba a ser publicado por Emerson House en 1965, hasta que la CIA se involucró. Por alguna misteriosa razón clasificaron el libro y nunca se hizo público hasta hace poco. Pero aquí es donde se pone interesante. El libro fue desclasificado en el 2013 debido a la ley por la libertad de la información, pero no fue liberado al público hasta el 2016, y lo que fue liberado plantea verdaderamente algunas preguntas. La versión original de este documento tenía 284 páginas, pero el ensayo en PDF que se liberó estaba fuertemente censurado, con solo 57 páginas, lo que lo hace una quinta parte del documento completo. Las páginas fueron editadas antes de que se hicieran públicas, de tal modo que ni siquiera se notó que faltaban las otras páginas. Nadie sabe en verdad por qué se clasificó este libro en primer lugar, pero tiene un contenido interesante por lo que he visto. El autor del libro tenía mucha imaginación y un gran amor por las civilizaciones antiguas. Y aunque lo que tiene que decir da mucho en qué pensar, algunas cosas son simplemente extrañas. Él cree que nuestro planeta está encerrado en un ciclo interminable de cambios de polos y desplazamientos de la corteza terrestre, que son responsables de las extinciones masivas de muchas civilizaciones que existieron hace más de 6.000 años, incluso antes de los sumerios. Él creía que estos eventos causaban más daño a la Tierra que los meteoritos, y basa esta teoría en unos pocos artefactos que existen en todo el mundo, pero que no fueron realmente notados hasta hace poco. Pero ya hablaré de eso en un rato. Estas extinciones masivas de las que habla el libro incluyen el final de la Edad de Hielo, cuando enormes capas de hielo de 3,2 kilómetros de espesor desaparecieron del norte de Europa, América del Norte y Canadá y provocaron la extinción de 100 especies. Y así es como el autor ilustra su hipótesis. Cree que hubo un cambio de polos geomagnéticos que provocó cambios catastróficos tanto en la atmósfera como en la corteza terrestre, lo que provocó la extinción de muchas civilizaciones a lo largo del tiempo. Ahora bien, aunque el cambio de polos geomagnéticos es algo real, no sucede de la noche a la mañana, ocurre muy lentamente, solo cada unos pocos de cientos de miles de años, según los científicos, pero es un poco más complicado de lo que parece. Es un hecho bien conocido que el polo norte está en algún lugar por encima de Alaska y el polo sur está cerca de la mitad de la Antártida. Ahora bien, estos son los polos geográficos y siempre serán el norte y el sur. Sin embargo, los polos magnéticos de la Tierra cambiaron hace unos pocos de cientos de miles de años atrás. Así que, si tuvieras una brújula, digamos que hace 700.000 años, apuntaría al sur y te mostraría a la Antártida. Pero el autor del libro tiene una teoría diferente. Cree que el vuelco de los polos magnéticos norte y sur no ocurre cada varios cientos de miles de años, sino cada 12.000 años, y este vuelco se produce en solo unas horas, provocando un apocalipsis catastrófico. Cree que esto ocurre como resultado de una explosión dentro del núcleo de la Tierra. Esta explosión hace que los polos magnéticos se volteen, pero también hace que la corteza terrestre se mueva. Según el libro, debido a estos eventos catastróficos, muchos de los continentes de la Tierra que estaban sumergidos bajo el agua se elevaron sobre el nivel del mar en solo unas horas. Ahora, aquí es donde se pone interesante. El autor también afirma que los Andes peruanos estaban bajo el océano antes del último cambio de polos, y aunque eso parezca descabellado, ya que los Andes están aproximadamente a 6.700 metros sobre el nivel del mar, hubo pruebas que apoyan esa afirmación a finales de los años 80. Los científicos encontraron huesos de ballena y fósiles de millones de años de antigüedad en la cima de los Andes y las montañas del Himalaya.
También se sugiere en el libro que la profunda congelación que sufrió la Tierra durante el Dryas reciente provocó la interrupción de la corriente del Golfo y señala algunas pruebas interesantes para apoyar esta teoría. Se encontraron mamuts congelados atrapados en bloques de hielo con comida aún en la boca. Esto es todo un misterio, ya que la congelación está en su naturaleza, y fueron de los pocos animales que pudieron sobrevivir realmente en la edad de hielo. Entonces, ¿qué pudo haber causado que se congelaran tan rápidamente? Medio te hace decir, ¿o no? El documento describe la Gran Pirámide de Giza como un verdadero enigma también. La pirámide de Giza está hecha de 2,5 millones de bloques de piedra que están colocados unos encima de otros con gran precisión. Tiene cerca de 230 metros de ancho y más de 137 metros de alto. Hoy en día todavía no se puede explicar cómo se construyó y también es bastante difícil entender el diseño interno. Por dentro, la pirámide no tiene ninguna similitud con las demás pirámides y, a pesar de la creencia popular, no se encontraron momias en ninguna de ellas. Si crees que eso es un poco raro, espera a lo siguiente. No hay absolutamente ningún jeroglífico encontrado en ninguna de las pirámides, y eso va en ambos sentidos. ¿Qué quiero decir? Tampoco hay pirámides, ni nada que se parezca a una pirámide en ningún jeroglífico. El señor Thomas cree que las pirámides fueron creadas cientos de miles de años antes que los egipcios, por una civilización que se extinguió. Hablando de civilizaciones, en su libro incluso menciona a los griegos. Afirma que en Grecia había otra raza antigua que también se extinguió. Afirma que eran extremadamente altos y con ojos azules y pelo rubio, y que tenían acceso a una tecnología avanzada que los griegos no podían conocer cuando estaban en su apogeo. Antes de alejarnos demasiado de los bloques de piedra, hablemos de otro misterio, el complejo de Baalbek, en el Líbano, y sus enormes bloques de cimentación. Esas piedras que conforman la Heliópolis también se usaron para el templo de Roma. Los cimientos de los templos están hechos de piedras de trilito de 900 toneladas. Y según el autor, esto es una prueba de que debió existir una antigua civilización perdida con tecnología avanzada. Ahora, la mayoría de los arqueólogos afirman que los romanos hicieron esas piedras. Sin embargo, no hay evidencia que apoye eso. Los romanos no tenían el equipo tecnológico para hacer a las piedras o levantarlas. Así que podrías pensar, ¿y si las hicieron en ese lugar en ese momento? Bueno, esas piedras también fueron levantadas a 9 metros de altura y fueron colocadas una al lado de la otra con precisión matemática. Y no nos olvidemos de los bloques de la cima de la Heliópolis en el Líbano, que pesan unas 800 toneladas cada uno. Pero espera a escuchar lo siguiente, los romanos ni siquiera se atribuyen estas piedras. Ellos afirmaron que construyeron los lados, pero no se atribuyen el mérito de las extraordinariamente grandes y pesadas piedras de los cimientos. El autor también hace un comentario interesante sobre la distancia entre la capital romana y Baalbek, en el Líbano. ¿Por qué los romanos construyeron las piedras monolíticas más grandes del mundo en una zona tan remota y tan lejos de su capital y nunca se atribuyeron el mérito? Bueno amigos, eso es un misterio para mí. Ahora pasemos al enigma más intrigante, la isla de Pascua, que se encuentra en el medio del Océano Pacífico, o en la nada, por así decirlo. El autor se pregunta cómo es que la gente encontró o incluso se asentó en una isla tan remota hace tanto tiempo. Uno de los referentes de identidad de la isla de Pascua son los moais y el misterio que rodea a quienes representan y por qué. Una cuestión aún mayor es cómo se crearon, se trasladaron y se colocaron en los lugares en los que se encontraron. Según este documento desclasificado, la isla de Pascua formaba parte del ahora continente perdido de Mu y se hundió en el Océano Pacífico en un cataclismo desastroso que ocurrió durante uno de esos cambios de polos. El continente de Mu, según el libro, era tan grande como Sudamérica, y lo que ahora llamamos Isla de Pascua es justo lo que queda de ese continente. El autor también cree que esto es lo que ocurrió también con la ciudad perdida de la Atlántida. Incluso se cita a Platón al respecto, afirmando que toda la ciudad de la Atlántida se hundió kilómetros bajo las olas en tan solo un día. Aunque toda la historia suena muy intrigante y tiene algunos puntos interesantes, sabemos que científicamente hablando, un cambio de polos cataclísmico que provoque la extinción de civilizaciones enteras no es posible.